Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas otra vez al canal. Dejaré esto porque no estaré monitorizando mi audio. Pues quiero darle la bienvenida esta noche porque vamos a ver, así como estuvieron viendo en el video introductorio, 3 fragancias que a mí me han llamado muchísimo la atención. Por un lado tenemos ahí el Mandarin Sky Vintage, básicamente aquel que viene cerrando un ciclo que se abrió hace algunos años, por allá de 2023, con el primer lanzamiento del Mandarin Sky, que aquí en República Dominicana se hizo bastante famoso. También tendremos el unboxing de esta marca, de hecho no lo he utilizado nunca, que es el King of Kings Royal Crown de Macarena. Este perfume tiene 2 ADNs de 2 de las fragancias más exquisitas que pueden encontrar en el mundo de la perfumería nicho. Y también tenemos aquí el Supremacy Collector, de Afnan. Este está inspirado, según tengo entendido, en el Creed Aventus Absolute. Pues básicamente quiero darle la bienvenida a todos los que se han estado sumando en el live, porque quiero que en conjunto le demos el primer vistazo, le demos el unboxing para ver los detalles de la caja, a ver si de entrada básicamente ya podemos darle la la oportunidad de añadirlo a la lista de deseos. Pues nada, señores, para avanzar de una vez, a mí me gustaría empezar el unboxing con este que tenemos aquí, ya que le tengo mucha fe. Pero entonces, esta fragancia, ¿de cuál de los 2 ADN estoy hablando? Estoy hablando del famosísimo Herba Pura de Sergio y el ADN del Baccarat Rouge 540. Así que, como vemos ahí, tiene el ADN del Herba Pura, ese toque ambarado bastante exquisito. 2 fragancias que tienden a lo unisex, muy elegante. Ese ADN del Baccarat se ha repetido mucho a lo largo de los años en diferentes fragancias, pero en este caso tenemos 2 ADNs que se complementan bastante bien. Y la idea es ver entonces qué tal nos va con esta fragancia el día de hoy. Vamos a utilizar las respectivas muestras, ¿verdad? Ahí, para ver por dónde anda la cosa. Vamos a bajar un poco la cámara para enfocarnos en la mesa. Vamos a ver si nos enfocamos bien. Creo que básicamente ahí estaremos súper bien. Ahí tenemos la caja. No es cosa del otro mundo. Ahí podemos ver, realmente se siente bastante bien la construcción de esta caja. Y podemos ver aquí la corona del, ¿verdad? King of Kings. Obviamente debe tener alguna corona. Realmente tiene detalles bastante bonitos. El tipo de caja es parecida a lo de Game of Spades de Joe Milano, pero aquí es mejor. Vamos a ver allá cómo podemos introducir. Vamos a ver el unboxing. Realmente es una belleza, señores, muy bonito. Tiene algunas frases ahí. No sé si se puede llegar a apreciar. Ahí dedíquenle tiempo para verlo. Wow. No me diga que esto me va a hacer coger tanta lucha, señores, pero esto es en vivo, hasta sudé. Vamos a apreciar los detalles de la caja, de la botella, perdón. Aquí tiene una pequeña piedrecilla que se puede apreciar ahí.
La tapa es bastante pesada, es metálica, muy hermosa. Miren esos detalles, señores. Realmente sí quisieron hacer la alusión de la realeza. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal anda el perfume. Vamos a ver la atomización primero. Muy bien. Uf. Wow. Qué ricura. Vamos a colocarlo un poco aquí. La atomización está bastante exquisita. Hay que realizarle un poquito de presión para que dé los detalles que necesita. Wow. Lo primero que sentí es que realmente sí tiene un parecido a la herba pura. Sinceramente le voy a decir aquí que yo no he probado directamente tal perfume, pero sí he tenido acceso a algunos dupes con un muy buen parecido a la herba pura, así que más o menos tengo una idea. Pero definitivamente esto es algo que resalta muchísimo con la cremosidad del herba pura, con ese toque ambarado muy llamativo, una fragancia que tiende a lo cremoso también. Y obviamente también se le siente la parte que es más definitoria del... Sí, mi amigo, parece una corona. Entonces mira, también tiene el ADN definitivamente del Baccarat, pero en este caso lo que más resalta de esta fragancia es el toque de ambroxan, ¿verdad? Ámbar gris, un ámbar gris sintético, que le da ese toque bastante encantador. Este es un perfume que voy a tener que ponerme un poquito aquí en la muñeca porque el cartoncito este no está solucionando bien. Por alguna razón se le siente también un toque ligeramente que se siente parecido a la chinola, una chinola no tan brillante o maracuyá. Por lo que se interpreta que aquí tiene unos matices dulces bastante exquisitos. Este es un perfume que sin duda alguna, pues quizás para el verano tiene un muy buen uso. Una fragancia que realmente se ve unisex, una fragancia que se siente ambarada, se siente el toque de ambroxan, se siente unos matices, como ya te quiero dejar dicho, afrutados pero ligeramente cítricos. De fondo me pareciera sentir como una especie de cuero, porque se siente un poquito más profundo, ¿verdad? Ese olor que puede interpretarse como más oscuro, más amargo, aunque pueda parecer contradictorio. Lo que sí te voy a decir es que por lo menos en el lugar aquí donde estoy, no siento directamente la proyección fuerte de este perfume, es decir, lo atomicé varias veces. Hay otra vez, ¿verdad? Pero aún así no puedo decir que es una fragancia que se siente demasiado. ¿Por qué? Pues bueno, porque de lo contrario, en este cuarto que estoy solo, estaría inundada el área y no siento eso. Es decir, que creo que puede que en cuanto al rendimiento, la fragancia se mantenga en torno a lo moderado. Lo importante también es resaltar que no tengo el chance, no tengo la oportunidad de testearlo completo, porque no puedo darte aquí la sensación completa ni tampoco el rendimiento. Entonces yo te voy a mostrar ahora un aroma que se puede llegar a parecer a este perfume, por si acaso tú lo ves por ahí, ya que es bastante económico. Tiene un ligero parecido al Filos Pura de Maison Alhambra. Realmente quien haya usado este perfume va a determinar rápido que se parece un poco el ADN a esta fragancia. Es decir, si viste por ahí esta fragancia, que es bastante buena, aunque no es lo mejor en cuanto a su rendimiento, y quieres algo quizás un poquito más variado, ¿verdad? Pudiera darle la oportunidad a este, porque se parecen bastante con ese toque ambarado, afrutado. Pero
ya que yo estoy mencionando ese toque ambarado, ¿a qué es lo que quiero dejar dicho? Muchas personas asocian lo ambarado con lo dulce o con lo gourmand. Realmente no va así. El toque ambarado sí tiene vainilla por lo general y algunas especias que lo hacen bastante cremoso, el ámbar, pero es ese tipo de dulzor y cremosidad que no se asocia con nada que se sienta comestible, no se sienta gourmand, sino que se sienta resinoso y así. Entonces, señores, de entrada, una fragancia muy exquisita que considero que va bien con lo unisex. Ahí está la referencia. Se siente bastante con clase, se siente fresco. No creo que sea una fragancia demasiado invasiva. Más bien creo que es un perfume un poco más personal, más íntimo, y que voy dejándolo por ahí porque si más adelante siento algo más, pues se lo seguiré diciendo. La verdad es que todo el mundo tiene que reconocer que por más bueno que sea tu olfato, vas a tener que dedicarle tiempo a una fragancia para detectar rápidamente esa esencia. Y algo que noté que no me gustó mucho ahora mismo es que se está sintiendo un poquito alcohólico, demasiado alcohólico. Entonces, mientras dejamos ese por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen con el Royal Crown, una fragancia que tiene los dos ADN, que es, ¿verdad?, de la herba pura y del Baccarat, una fragancia muy conocida, que también con el Filos Pura tiene un ligero toque de similitud y que también tiene una sensación un poquito afrutada, cítrica, un poquito maderada que le da cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos dejando el Royal Crown, un aroma exquisito, pero sí siento que no es tan invasivo, la verdad. Entonces, vamos aquí con vamos entonces con el Supremacy Collector, que básicamente está inspirado en este Creed que vemos aquí, que es el Absolute. Quiero resaltar que ese Creed que mostré ahí, al parecer es una versión especial, creo que salió por el 2023 o 24, ya que he visto incluso en su propia página de Creed que el Aventus Absolute tiene otra botella, diferente a esa específicamente. Este perfume sigue esa misma línea, que da a entender que es una fragancia bastante, ¿verdad?, masculina. Entonces vamos a hacer el respectivo unboxing. Vamos a poner esto por aquí. Cualquier pregunta me la pueden ir dejando en los comentarios para, bueno, para ir respondiéndole ahí. Este es el siguiente que vamos a ver. Vamos a bajar un poco la cámara. A ver. Mírenlo ahí. Este realmente sí se siente también bastante resistente la caja. Bastante bonita. Vamos a ver allá entonces por dónde anda. Estos celofanes sí que están duros, señores. Me están haciendo pasar vergüenza y dejé la tijera. Vamos allá entonces. A ver la botella, que básicamente sigue el mismo diseño de las otras Supremacy que hemos visto, que realmente son bastantes. Bastante. Véanlo ahí, un negro bastante exquisito. Vean esa hermosura de botella, compartiendo la esencia oscura, ¿verdad?, del perfume. Véanlo ahí. Vamos allá. Ahora sí me salió bien, ahorita no. Vean la botella con más detenimiento, con más detalle. Me gusta mucho esta parte de aquí de la botella. Estos cortes planos. Una fragancia que se siente bastante bien en la mano. Una botella, ¿verdad? Pero que es realmente lo que al final nos importa, aunque el aroma, ¿verdad?, o la botella también tiene su impacto
en nuestra colección. Botellas bonitas también llaman la atención, pero lo que al final importa es el olor. Entonces vamos a ver su atomización. Quiero que la vean ahí para que chequen su atomizador. Muy buena también. Lo mismo que el otro. Hay que realizarle un poquito de presión. Ok. Aquí sí estamos hablando. Vamos a ver qué yo siento aquí. Vamos a ver. Ok. Señores, lo primero es que definitivamente este es un perfume muy elegante, un perfume que no sé si realmente sería ideal para una persona para demostrar ese toque energético. Este no creo que sea un perfume que se lo usarían para ir a una discoteca a darlo todo, ¿verdad? Pero realmente es un aroma que se puede llegar a sentir terroso. Sentí algo parecido como si fuera una especie de especiado fresco como el jengibre, algo como las raíces de un árbol. Es una fragancia que se llegó a sentir un poquito atalcada. Puede ser que sea por el iris o que tenga violeta, que suelen darle, ¿verdad?, ese tipo de sensación bastante elegante. Un perfume que considero que te proyecta, según su aroma, como una persona con bastante seguridad. No es un perfume súper cálido realmente. Es más bien una fragancia que se mantiene bastante equilibrados, con unos matices brillantes, cítricos, que me recuerda la cáscara de la bergamota. Realmente esto huele muy bien, muy bien. Esto es una exquisitez total, señores. Aquí, básicamente lo que te voy a decir es una fragancia que se siente cítrica, se siente terrosa, un poco atalcada, con mucha clase, ¿verdad? Una fragancia que se siente, pues, proyectando seguridad. Es ese tipo de fragancia que te la pones y no hace falta de llamar demasiado la atención. Ya el perfume lo hará por ti. Veo bien este perfume poniéndoselo a alguien así como en el video, elegante, ¿verdad? También no extra formal. Va bien, según tengo entendido ahora mismo, va bien en las noches, así también con saco y corbata. Es un perfume que para mí es un todoterreno. Esa fragancia que te la puedes poner un día para ir al trabajo, por ejemplo, y de momento se te presenta una reunión de trabajo y ya tendrás el mejor amigo fiel contigo, que es la fragancia. Esta, a diferencia de la otra, la atomicé menos y definitivamente se siente más en el cuarto, pese a que tengo un ventilador a mi izquierda, lo que da a demostrar que es una fragancia extrovertida, una fragancia que funciona bien para llamar la atención. Una fragancia que mantiene esos ligeros toques especiados picantes, terroso, atalcado, amaderado y verdes también. Es decir, como ese toque fouillet, verde, pastos recién cortados. Realmente, este es un perfume que, pese a que tiene estos matices, creo que lo dudaría un poco para utilizarlo bajo el sol radiante. Aunque creo que pudiera ser ideal para todo el año. Definitivamente, señores, este es un perfume que te lo voy recomendando, aunque no sé exactamente qué tanto dura en la piel y cuál es su proyección, pero definitivamente querrás tener esta fragancia para salida nocturna, reuniones formales, donde quieras mostrar ese toque de clase, ¿verdad?, de seguridad. Definitivamente este es un perfume que se siente así. Y con unos toques que, como te dije también, ligeramente atalcado, un poquito más conservador, lo que hace que esta fragancia no sea ultra juvenil. Se siente bastante bien. No sé si ustedes quieran hacer algunas preguntas de lo que han visto hasta aquí, hasta el momento. Bueno, pues mira, definitivamente si el Philospura te gustó, merecería darle la pena. ¿Por qué? Bueno, realmente el Philospura también está inspirado en el Herba Pura de Xerjoff. Así que ahí tienes un candidato
que realmente últimamente he visto fragancias que están juntando dos ADN que funcionan bien, que se equilibran bastante bien. Es como si hiciéramos una especie de layout, o, ¿verdad? Pero en una sola botella, o perfume por capas en una sola botella. Es decir, es como si te pusieras dos perfumes. Quiero también decirle que tengo un plus aquí. Tengo el Afnan 9 PM Night Out para subirlo más adelante. Entonces, definitivamente este perfume me está volviendo loco, señores, aquí. No me lo coloqué, pero wow. Estas reseñas todas, más adelante las iré subiendo para ya darte todos los detalles de su duración, ¿verdad? Porque es muy importante. Entonces, miren aquí, señores, este fue realmente el que empezó todo, el Armaf, con una publicidad bastante exquisita, como vemos ahí. Ya de entrada podemos, con base a esto, darnos cuenta que es una fragancia que puede que sea bastante diferente a la original, ya que aquí hacemos referencia a un toque más efervescente, más tipo por allá por los años 2000, que se utilizaba mucho el consumir refrescos o soda con sabor a naranja, ¿verdad? Entonces, creo que aquí vamos a dejar un poquito más de lado el toque del caramelo, bastante característico y que lo hizo bastante famoso aquí en la República Dominicana, de la primera versión, que es el Odyssey Mandarin Sky normal. Señores, definitivamente vayan dándole un ojo a esta fragancia, sí o sí. Entonces vamos a bajar, enfocarnos un poquito en la mesa para realizar el unboxing. Aquí tenemos, señores, no hay demasiado que mostrar de esta fragancia. Vamos a ver si realmente ya Armaf decide cerrar el ciclo de los Odyssey, pero sé que no, porque siguen añadiendo nueva colección al Odyssey. De hecho, aquí en el canal pueden ver las últimas añadidas a esta línea de los Odyssey de Armaf. Veanlo ahí, nada del otro mundo, nada. Veanlo ahí. Vamos a sacarlo. Bastante bonita su caja. Están viniendo todas así ahora, con ese tipo de decorado dentro, brilloso, con el logo por todas partes. Y aquí vemos el clásico diseño de la Odyssey, ¿verdad? La famosa botellita que parece más una botellita de agua, de esas que utilizábamos cuando íbamos a la escuela. Bien bonita. Aquí es un buen detalle porque eso es alguna cuerda, ¿verdad? Y haciendo aquí el diseño de desgaste, ¿verdad? Con ese toque vintage. No huele a nada. Vamos a ver la atomización. ¿Qué tal, señores? Vamos a ver que si es verdad que nos va a recordar al famoso Fanta de naranja cuando salió por allá, por los años 90 o 2000. Vamos a ver ahí entonces la atomización. Vamos a ver. Muy bien. De hecho, es la atomización que más me gusta. Sí, este perfume sí, ya va teniendo vintage por todas partes, señores. Aquí me di cuenta que algo diferente a lo que ellos utilizan en su publicidad, que la vamos a ver otra vez ahí. Más que parecerse directamente a un refresco, a una, ¿cómo se llama esto? A una gaseosa, lo que termina pareciéndose es más bien a este tipo de jugo en polvo, de zumo en polvo, que se vendía muy popular antes. De hecho, creo que todavía es este tipo de... Viene un sobrecito con la fruta en polvo y solo tiene que añadirle agua. Incluso tienen su propio azúcar, que de hecho creo que era bastante dañino, demasiado dulce. Este directamente, más que parecerse a una soda fresca, se parece a este tipo de polvo, ¿verdad? Del dulce de polvo. Pero realmente sí, mantiene un toque efervescente. Si tú eres una persona que en un momento consumiste mucho este tipo de
de bebida. Realmente te llamará bastante la atención. Sí, definitivamente no se deshizo totalmente del caramelo, ahí lo tiene, pero en este caso creo que es muy rebajado. Es una fragancia que va a brillar también en el verano, definitivamente. ¿Qué voy sintiendo aquí? Voy sintiendo ese toque espolvoso que siempre se utiliza para darle la sensación a una fragancia, no de ser clásica o vintage, más bien de ser conservadora. Y siempre estas fragancias suelen ir pues bastante complementada con la madera y con el toque terroso. Este es un perfume que se siente bastante bien, creo que brillará muchísimo en el verano. Si tú amaste el Mandarin Sky en su momento, pero te lo encontraba demasiado femenino, demasiado dulce, demasiado caramelo, aquí esto es otra cosa. Obviamente sigue manteniendo esos toques ligeramente cremosos con el caramelo, pero más bien es parecido más a la vainilla que a un dulce o un caramelo. Mantiene los toques parecido a una especie de polvo de naranja, de ese que se utilizaban anteriormente como un producto rápido. Vendía, tú nomás tenías que abrirlo, echarlo en agua y ya ahí tenías tu limonada. Manteniendo también, ahora veo, unos matices que se puede llegar a sentir bastante limpios. Y si me preguntan, esto lo incluyeron para que la fragancia no sea muy dulce. Es decir, le añaden ese toque quizá de caramelo, de algunos frutos secos, vainilla o ámbar, pero le añaden también algunos toques amaderados, almizclados, que tienden a tienden a parecerse un poquito al jabón de cuava. Es como si tú acabaras de salir de la ducha y te dejaras, ¿verdad?, ese olor a jabón. Y básicamente se mantiene así, un olor parecido a una bebida azucarada en polvo de la naranja. Sí, también tiene su parecido gaseoso, su sensación limpia. De fondo manteniendo bien equilibrado el toque del caramelo, equilibrado, valga la redundancia, con los matices limpios. Aún así, considero que aunque creo que va pues para el verano, creo que de ponerse demasiado este perfume en el secado pudiera resaltar más los toques dulces. Recordemos, señores, que esta sensación que tienen las fragancias cremosas suelen ser estas notas más pesadas que las cítricas y las frescas, por lo que a medida que van pasando las horas, y más si estás en un ambiente un poco caluroso, estas se van mitigando y lo que hacen es que dan paso a las notas más pesadas, que son las que están en la base, ¿verdad? De hecho, por eso se llama así, notas de base, y que se arraigan a tu piel. Estoy casi seguro que ese toque ligeramente cremoso, un tanto del caramelo, va a salir un poquito cuando se esté secando la fragancia y más aún cuando estés en el calor. De momento, creo que es muy buen acierto. También tiene un toque ligero que se parece al Scandal Absolute, porque el Scandal Absolute cuando salió al principio, daba mucho esa sensación de que era bastante dulce, pero limpio a la vez. Y creo que algo de inspiración todavía siguen teniendo del Scandal, ¿verdad? De la línea de los Scandal. Porque como sabemos, el primero fue el Mandarin Sky, en cuanto a esta línea específica de los Scandal. También el Elixir, que fue por el Absolute. Y creo que aquí mantiene un poquito. Pero si a mí me preguntan, actualmente, ¿cuál de las tres que vimos aquí, verdad? Vimos en primer lugar el Royal Crown y Supremacy Collector, y obviamente es este. Si a mí me preguntan en cuáles aspectos yo pudiera utilizarlo, vamos a darle un poquito más a bajar la cámara. Si me preguntan
cuál de los dos, cuál de los tres yo elegiría. Obviamente yo lo elijo los tres, pero vamos allá por el nivel de cómo me gusta. En primer lugar tengo aquí el Supremacy Collector. Realmente esta es una fragancia que ni siquiera sé qué tanto dura en la piel. Ya te la voy recomendando de que no te puede faltar. Escúchame, no te puede faltar este perfume. En segundo lugar, yo pondría aquí el Mandarin Vintage, puesto que, bueno, tiene un ADN que por algo se repite tanto en los perfumes, y quizá en los perfumes árabes más, que es esa sensación ligeramente un tanto caramelo, que yo la he sentido tanto que en los últimos meses me gustaría descansar un poquito de este toque, pero aquí, como ya te dije, lo equilibran bien con una sensación que se puede llegar a percibir limpia. Esta fragancia, lo único que temo es que quizás no tiene el mejor de los rendimientos, quizás no es una fragancia que tiene una muy buena proyección, ya que lo atomicé repetidas veces aquí y no sentí mucho. Habría que ver cómo se evoluciona esta fragancia en la piel, pero de momento ya voy un poco temeroso con esta fragancia. Ahora bien, este también tiene esa característica, pero no deja de ser disfrutable. Aquí tenemos el ADN de dos perfumes, ¿verdad? Así como lo estamos mencionando. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, no sé si quieran saber en específico de alguna de estas fragancias ahora. ¿Qué tal? Vayan dejándome sus preguntas ahí, señores, de el Royal Crown, el Vintage Mandarin Sky o el Supremacy Collector de Afnan. Que ya vuelvo y te lo repito por enésima vez, tienes que darle un chance a este perfume. Ver si eso del toque del Vintage de Armaf le pareció un poquito agradable, esa temática. Y realmente le han dado una muy buena publicidad en sus redes sociales a esta fragancia. Todo con inteligencia artificial, porque ya los árabes están ahorrándose, ya no hacen publicidad con personas, sino con inteligencia artificial. Entonces, díganme, señores, de todos modos saben que pueden estar pendientes al canal y dejarme sus preguntas. Más adelante estaré subiendo la reseña completa de cada uno. Ahí le explico realmente cómo se sienten en el secado, cuáles son sus notas olfativas, cuál es su complemento, su evolución, los halagos que me haya traído o no, o cualquier cosa negativa también. Todo lo que yo experimente con este perfume, con estos perfumes, te lo voy a mostrar por separado en cada una de sus reseñas. Entonces, este también es uno de los que voy a subir más adelante, que no sé si me animo a hacerlo ahora, la verdad, aunque tengo tantos olores aquí que creo que no sé si lo haga. Ahora bien, si ustedes quieren que le haga el unboxing y las primeras impresiones de este perfume, pues estoy casi a algunos minutos de terminar la transmisión. Si ustedes desean, me lo pueden escribir en los comentarios y yo entonces paso a la fase de testeo de este nuevo perfume, que es el Afnan 9 PM Night Out. Bueno, señores, entonces si eso es todo por ahora. Más adelante saben que como quiera le voy a subir todas las reseñas, estas y más, por lo que si no estás suscrito a este canal, me gustaría que te suscribieras si te gustó el contenido, bastante dinámico. Mi primer live, pero estamos aquí para comprar la fragancia primero que tú, probarla primero que tú y decirte si vale la pena o no, y así te vas a ahorrar tu chelito. Por lo que si esto de verdad te sirve, darle un like y dejar algún comentario estaría genial como pago. Entonces nos vemos en la próxima y nos mantenemos en contacto. Saben que inmediatamente dejen un comentario, les respondo con sus preguntas. Entonces pues nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido y nos vemos más adelante.